Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de por qué las ciencias sociales son ciencias, ¿sí? Y también vamos a hablar del método científico y las 5 características más importantes, ¿sí?, que tiene que tener este tipo de método. Primero y principal, recordemos que las ciencias sociales, como usar la antropología, la filosofía, la historia. ¿Se escucha, Joaco? Las ciencias como la antropología, la filosofía, la historia, la geografía, son ciencias porque reúnen ciertas condiciones, como por ejemplo, tener un objeto de estudio. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, la historia tiene como objeto de estudio el pasado, ¿sí? Va a estudiar algo específicamente, algo en concreto. Por ejemplo, la geografía va a tener como objeto de estudio el espacio, ¿sí? Y así las diferentes ciencias sociales, ¿sí? La economía va a tener como objeto de estudio todo lo que tenga que ver con la moneda, la economía en sí, la oferta, la demanda. La sociología va a tener como objeto de estudio a la sociedad, ¿sí? Se va a encargar de estudiar qué pasa con las diferentes sociedades, porque son distintas. La antropología va a tener, ese es mi hijo que me está llamando. La antropología va a tener como objeto de estudio el ser en su interior. Y la filosofía va a tener como objeto de estudio el pensamiento, ¿sí?, del hombre. Bien, y son ciencias, ¿por qué? Porque tienen un objeto de estudio. También, ¿por qué son ciencias? Porque tienen un método. Y acá vamos a pasar a la otra lámina, ¿sí? ¿Método qué significa? Método significa camino, camino hacia el conocimiento, ¿sí? Todas estas ciencias sociales tienen un método diferente, van a llegar al conocimiento de una manera distinta. Y para ello tenemos que entender qué significa o qué es el método, en este caso científico, porque estamos hablando de ciencias, ¿sí? Entonces, la primera característica del método científico va a ser la observación, ¿sí? Nosotros observamos algo de la realidad. Esto es fundamental. Observamos algo de la realidad. Luego, la segunda característica va a ser el problema, ¿sí? Observamos algo que nos genera, ¿sí?, un malestar, hay un problema que está sucediendo en esta realidad. Observamos la realidad con nuestros 5 sentidos, ¿sí? Luego, la tercera característica es la hipótesis. Nos hacemos preguntas con respecto a esa problemática, ¿sí? La cuarta característica es la experimentación. En este paso nosotros tenemos que experimentar, tenemos que hacer un estudio de campo, que es lo que van a hacer ustedes con su trabajo práctico, ¿sí? Y por último, van a llegar a una conclusión. Yo acá puse una carita de felicidad, pero bueno, una conclusión también puede ser algo negativo, que ustedes tienen que tratar de su trabajo práctico llevarlo a un mensaje positivo, a un mensaje de esperanza, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto. El método científico es aquel método que utilizan las ciencias, ¿sí? Nosotros vemos en particular las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el saber que el conocimiento, ¿sí? Un saber vulgar que el conocimiento científico, ¿sí? Por eso llamamos a todas estas ciencias así, ciencias sociales. ¿Por qué? Porque se ocupan del hombre, que reúnen en particular todas estas ciencias que van a trabajar, ¿sí?, que se van a ocupar, que van a hablar, que van a estudiar al hombre, ¿sí? Al hombre con su historia, al hombre en un espacio, al hombre y su economía, al hombre en sociedad, al hombre en su interior, al hombre y su pensamiento, ¿sí? Cada una lo va a estudiar desde un lugar distinto, ¿sí? Y eso significa
el objeto de estudio. Y todas ellas tienen un camino del conocimiento, ¿sí? Que en este caso es el conocimiento científico. Ya voy, mi vida. Espera un minuto. Ahora voy. Bueno, entonces, y recuerden que, ahora voy, el conocimiento científico es el conocimiento de la ciencia, ¿sí? Es conocimiento científico porque estamos hablando de ciencia. Entonces, para ir redondeando un poquito, el tema del método científico es importante que lo tengan en cuenta a la hora de realizar el trabajo práctico, ¿sí? Que tienen que hacer de investigación. ¿Por qué? Porque en ese trabajo práctico, mira Joaquín, en ese trabajo práctico, ustedes... Ahora vamos a ver los animales, pero mira Joaco, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uno, la observación, observamos la realidad, algo de la realidad. ¿Este qué número es? El 2. 2, va a haber un problema en esa realidad, que me generan ganas ¿de qué? Ganas de estudiar, ¿sí? Algo que me llama la atención, ¿sí? Algo que quiero investigar en particular. ¿Qué número hay acá? ¿Qué número es este? ¿Qué número es? El 3. Después, yo tengo que generar una hipótesis, una pregunta, ¿sí? Con respecto a ese problema. Por ejemplo, ¿cuándo va a terminar el coronavirus? ¿Sí? Yo observo en la realidad que todo el mundo está haciendo cuarentena. Todo el mundo. Eso es observar la realidad. ¿Hay un problema? El COVID-19. ¿Qué preguntas me puedo hacer? ¿Cuándo va a terminar? ¿Por qué se generó? ¿Qué lo generó? ¿Sí? ¿Cómo se puede resolver esta problemática? Cuarto. ¿Qué número es este, Joaquín? ¿Qué número es? Muy bien, el 4. Voy a experimentar, ¿sí? Voy a hacer un estudio, voy a investigar. Por ejemplo, el COVID, cuando empezó, cómo empezó, voy a buscar en internet, voy a buscar imágenes, voy a hablar de cuáles son las medidas de higiene que hay que tener en cuenta. Voy a ver cómo está creciendo y bajando la curva con respecto a los infectados, a los muertos, etc. Hago un trabajo, ¿sí? Me meto en ese trabajo, me meto en esa problemática, me meto en ese trabajo de investigación, ¿sí? Y por último, llegamos a la conclusión, ¿sí? La conclusión seguramente ustedes la vayan a hacer a fin de año, ¿sí? Es un trabajo que va a durar todo el segundo cuatrimestre, ¿sí? De junio a diciembre. Por eso es un trabajo que... su tiempo, que lleva... Perdón, Juaco, no. Que es un trabajo que lleva su tiempo y que la conclusión seguramente la tengan a fin de año, ¿sí? Así que bueno, espero que haya quedado claro. Disculpen estos videos, pero bueno, y las clases Zoom van a ser también seguramente algo similar a esto. Pero bueno, tengo un niño de 2 años. Así que cualquier duda que tengan, me escriben, hacen un comentario, ¿sí? Y lo contestamos. Muchas gracias. Es un quilombo grabar así. Es un quilombo. Más, ya tengo que estar limpiando eso.